Asociación de Profesionales de la Construcción y el grupo Luminotecnia. Vamos a participar entonces de esta charla con la oradora principal. En esta ocasión vamos a recibir a la arquitecta Beatriz Inglés González, a quien vamos a presentar en minutos nada más. Vamos a tener en este acto, primeramente, en esta presentación, las palabras de bienvenida del director ejecutivo del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, el licenciado Fernando Álvarez, a quien ya lo recibimos. Muy buenas noches para todos, señores profesionales de la construcción. Bienvenidos a esta charla que la organizamos conjuntamente, como dijo nuestro maestro de ceremonias, entre el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, la Asociación de Profesionales de la Construcción, APROCONS, y el grupo Luminotecnia. Estamos contentos, ya vemos de que esto es todo un éxito para nosotros. Nuestra meta era llegar a todos ustedes y captar la atención, y creo que lo hemos hecho. Desde ya vemos de que estamos bastante llenos, pues estamos siguiendo ubicándonos allá atrás. Bueno, el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, una organización sin fines de lucro creada en noviembre del año pasado, ha empezado sus actividades este año, aproximadamente en enero de este año. Hemos estado trabajando en varios ejes de trabajo, en los cuales se encuentra la promoción y difusión de las técnicas y criterios utilizados en la construcción sostenible. Estamos en la gestión, que es todas las alianzas estratégicas que podemos crear con los organismos gubernamentales y las empresas privadas. Y por último estaría la validación, en el cual estamos trabajando directamente para encontrar lo que sería la normativa de construcción sostenible aplicable a nuestro país, y que podamos erigirnos como entes certificadores de lo que podrían ser las construcciones sostenibles. Sin tomar más su tiempo y conduciendo un poquito esto a nuestra estrella de la noche, que pudimos traerla de España, profesora de una universidad y con 20 años de experiencia en lo que es la construcción sostenible, les vamos a presentar en minutos a la profesora arquitecta Beatriz Inglés González. Les agradezco nuevamente su participación, nuevamente la bienvenida a todos, y ya le presentamos a nuestra oradora principal. Muchísimas gracias. Las palabras de inicio de esta charla a cargo del licenciado Fernando Álvarez, director ejecutivo del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. Primeramente queremos agradecer la presencia en esta noche de arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras civiles y ambientales, paisajistas, miembros de la prensa, invitados especiales, profesionales independientes y a todos los estudiantes presentes también aquí en la sede social de la Unión Industrial Paraguaya. Vamos a tener a continuación entonces, explicando un poco la modalidad del encuentro de hoy, la charla que vamos a presentar, luego también una presentación del grupo Luminotecnia, y luego también las palabras de cierre a cargo de la vicepresidenta de APROCONS, la Asociación de Profesionales de la Construcción. Vamos al desarrollo entonces de la charla, compartiendo experiencias de construcción sostenible, y vamos a conocer a Beatriz Inglés González. Se graduó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Realizó las dos especializaciones: edificación en el año 1992 y la planificación de la ciudad en el año 1994. Posteriormente realizó los másteres en edificios inteligentes y construcción sostenible en el año 2000, recuperación de edificios año 1993 y técnico especialista en cálculo y diseño de estructuras por ordenador año 1994. Experta en sistemas de gestión energética y auditoría en el año 2012. Inició su actividad profesional como colaboradora en diversas oficinas de reconocido prestigio. Como miembro fundador de INGOS Arquitectura y Medio Ambiente desde 1994. A través de una serie de proyectos de diseño sostenible galardonados y edificios, se ha creado una reputación nacional como arquitecta sostenible. En la actualidad es profesora en la Universidad Europea de Madrid,
a partir de 1999 en el Departamento de Tecnología de la Construcción, con un foco principal de trabajo en la ecología humana y la construcción sostenible. Ha coordinado el desarrollo de competencias sostenibles con los estudiantes. Y vamos a recibir cordialmente y calurosamente a la arquitecta Beatriz Inglés González. Y ya quedamos con él. Buenas noches. Cuando me dijeron que hablase sobre sostenibilidad, me parecía que era un tema que podía estar hablando horas, porque me preguntaron primero cuánto tiempo necesitas. Claro, lo primero que dije es que me hacen falta días, horas, no días. No sabía qué título ponerle a este conjunto tan enorme. Sí. Entonces busqué como título lo que era sostenibilidad, como veis ahí en mayúsculas y en minúsculas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sostenibilidad es un ámbito tan extenso y que tiene tantos conceptos metidos dentro de materiales, de arquitectura bioclimática, que ahora iremos viendo, que muchas veces al principio, cuando empezamos a construir este tipo de viviendas, se colocaban unas placas solares o se colocaba doble botonadura en el inodoro y ya lo llamaban vivienda bioclimática, vivienda sostenible, cuando en el fondo faltan muchos otros elementos para que realmente fuese una vivienda sostenible. De ahí a que vamos a primero entender qué es la sostenibilidad, qué es el conjunto de sostenibilidad y cómo podemos llamarlo una arquitectura realmente sostenible, a las otras arquitecturas sostenibles que por tener un material ecológico en toda la obra o tener esa doble botonadura en el inodoro son llamadas arquitecturas sostenibles cuando es un nombre falso al que se le llama. La arquitectura sostenible siempre se ha definido y se define como el desarrollo que permite construir nuevas necesidades pero sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. En principio nació como una arquitectura bioclimática en los años 79, donde solo se hablaba de arquitectura bioclimática, porque solo se tenían en cuenta los elementos de la atmósfera que se tenía alrededor de esa edificación nueva que se iba a construir. Solo se tenía en cuenta el clima, esa humedad, esa temperatura, los vientos, pero ningún elemento más. Todavía no se había llegado a lo que realmente luego íbamos a llegar y lo que nos hemos dado cuenta que es la arquitectura sostenible. Luego, arquitectura sostenible es esa arquitectura que tiene no alta eficiencia energética. Luego, tenemos que incidir en el consumo que vamos a ir haciendo cada uno de los usuarios en esa vivienda o en esas oficinas, en ese edificio. Es una arquitectura pasiva. Luego, el diseñador, el arquitecto, tiene que estudiar esa edificación como un elemento que vaya a ahorrar desde sus orígenes, desde su germen, desde su creación, tiene que ir ahorrando esa energía que luego va a consumir tanto de calefacción como de iluminación, refrigeración, consumos de agua. Es una arquitectura sana, no tiene ningún elemento que pueda dañar el confort saludable del individuo que la está habitando. Arquitectura ecológica, tiene en cuenta dónde es su ubicación, cómo está modificando ese entorno al colocar esa vivienda o esa edificación, cómo está cambiando el estado hídrico de ese suelo, porque cuando colocamos un edificio no olvidemos que ese suelo ya no va a estar regado cuando llueve, luego vamos a modificar todo el entorno de esa humedad relativa que existía al colocar esa edificación. Es una arquitectura integrada, por mucho que los arquitectos muchas veces cuando salimos sobre todo de la escuela, nuestra ambición es construir un rascacielos y el primer proyecto que nos den, si no nos dan limitación de altura, nos encantaría hacer ese rascacielos tan deseado. Si esa integración no se da, y veremos un ejemplo, pues no podremos construir por mucho que deseemos ese rascacielos. Tendremos que ver qué entorno tenemos y qué es lo que podemos crear. La casa que todos conocemos de Frank Lloyd Wright es la casa de la cascada. Esa casa no puede ser otra por el entorno en la que está construida, está totalmente integrada con ese paisaje natural. Tiene una arquitectura ecoconstruida porque tiene en cuenta los materiales, cuál es su ciclo de vida, si tiene algunas emisiones, cuál ha sido la energía que se ha necesitado para
la elaboración de esos materiales, si son posteriormente reutilizables o no. Tendremos que ir también, el arquitecto tendrá que ir mirando qué materiales va a ir utilizando en esa construcción. Luego, todos estos elementos es lo que vamos a llamar arquitectura sostenible. Cuando la arquitectura bioclimática solo era el segundo elemento, arquitectura pasiva. Luego ya tenemos todos los elementos introducidos dentro. Los vectores de desarrollo sostenible siempre se habla que es la parte económica, la parte social, la parte ecológica, que es la que más nos incide a nosotros como arquitectos y como personas que estamos dentro de la construcción. Y hay una cuarta, que a mí me gusta incluirla, que es la parte cultural, que viene muy involucrada dentro de la parte de urbanismo. Muchas veces nos olvidamos que para construir un edificio que sea sostenible, el urbanismo tiene que ser sostenible. Y de hecho, en la primera parte de la charla veremos cómo tenemos que hacer unas normas de un urbanismo sostenible para que la arquitectura que venga después, las construcciones que luego diseñemos, sean también sostenibles. A mí me gusta poner esta foto, esta imagen, porque vemos la cantidad de energía que consumimos, sobre todo los países que estamos en la zona norte. Que nos demos cuenta cómo hemos crecido. En 10.000 años hemos multiplicado por 1000 nuestra población. Que seamos conscientes de que realmente podríamos llamarnos el virus de la Tierra. El virus, ese virus que va comiendo poco a poco sin restituir nada. Un virus que es un ciclo abierto. En todos los ciclos naturales hay un ciclo cerrado donde todo lo que se elimina y es un residuo, luego pasa a ser limpiado por el propio entorno y otra vez vuelve a realizar el mismo ciclo, de forma que no hay emisiones, no hay residuos, todo se va cerrando ese círculo. El desarrollo humano, nosotros tenemos unos recursos que ahora nos hemos dado cuenta que son limitados, y esos recursos los vamos utilizando sin saber que esos recursos son escasos y se nos va a acabar alguna vez, y vamos eliminando unos residuos a una Tierra que no es capaz. Necesitamos 4 veces nuestro planeta para ser capaz de todos esos residuos poderlos asimilar y poderlos descontaminar, que por eso tenemos nuestras ciudades tan contaminadas, porque nuestra Tierra no es capaz de absorber todos esos residuos que estamos expulsando a la Tierra, expulsando al ambiente. De hecho, hablamos de la huella ecológica tan famosa. España, como nuestra huella ecológica, necesitamos 4,5 veces, casi 4,6 veces la superficie de España necesita para poder limpiar todo lo que generamos. Paraguay es un poquito la mitad, 2,29. Pero está ya en un 2,29. Luego os tenéis que empezar a preocupar de que ese 2,29 no siga subiendo. Bueno, veis como la deformación que podemos ver de Estados Unidos, que es el mayor productor, por mucho que compre a África, pues sigue siendo el mayor productor. Esta es una foto que a mí me gusta ponerla, es de una zona costera de España, lo llamamos Benidorm, aunque se llama Benidorm, porque empezamos a construir en un principio, en los años 55, eran todos chalés de viviendas unifamiliares, donde la gente iba a la playa, más son playas que son de arena muy fina y muy blanca. En el 2005 veis ya los rascacielos que había, todos los chalés tuvieron que desaparecer porque era inhabitable, y bueno, la propuesta que tiene el alcalde es seguir creciendo, y ahora mismo tenemos el rascacielos más alto en esta zona costera. ¿Vale? La degradación que hay costera es tremenda. El cambio climático ha hecho que las zonas que eran secas se convirtiesen en más secas y las zonas que eran húmedas se convirtiesen en una humedad relativa muchísimo mayor. Luego ellas mismas están provocando que nuestro confort natural se esté modificando hacia una sensación. Con esa humedad tenéis vosotros una sensación más de calor. Luego, cada vez tendréis que necesitar más aire acondicionado si esto sigue como hasta ahora. En España lo que tenemos es que cada vez, en lugar de más humedad, tenemos menos humedad y estamos desertizándonos.
Y a pesar de lo que se crea, que siempre se habla de la zona de Almería, son las zonas de Cataluña y Valencia las jamás en riesgo de desertización. Aparte de los incendios que tenemos, cada vez más provocados, etc., vamos desertizándonos más. Esto para nosotros es muy grave, porque pensar que siempre se decía que una ardilla podía ir de árbol en árbol desde la zona norte a la zona sur de España. Ahora, si la ardilla al primer metro se cae, no tiene dónde agarrarse. Bien, como os decía, lo primero es que hay que indagar cómo esa parte urbana y cómo tendríamos que plantear el urbanismo. Hay 4 aspectos, que el primero sería el ciclo del agua. En un terreno normal, que no haya edificación, un 10% del agua de lluvia va a los ríos y el 90% es el que va al terreno. En condiciones ya totalmente urbanizadas, lo que tenemos es que solo un 1% va al terreno y el 99% es agua que vamos recogiendo. Luego, todo ese ciclo que tenemos del agua lo hemos totalmente fracturado. Solo un 1% va al terreno, el resto no. Luego ya si tenemos acuíferos los hemos desecado. Si tenemos que recoger toda esa escorrentía, estamos aumentando la escorrentía que estamos recogiendo, con una reducción del tiempo de concentración. Luego yo, cuando voy a recoger un sumidero ese agua, en lugar de recoger un caudal, que recogía antes 10 veces más pequeña, lo recojo 10 veces más antes que tenía de caudal. Luego entonces estoy recogiendo más agua, tengo mayores oscilaciones de niveles de agua en los cauces y por eso empiezo a tener problemas de inundaciones. Y cada vez oímos más en televisiones y en todo, oímos más los problemas de inundaciones que vamos teniendo. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, pues podemos solucionarlo creando unas calles donde tratar primero el origen, no tratar en los puntos finales de las ciudades donde ya recogemos todo el agua, tanto de lluvia como de aguas negras y aguas grises y colocar depuradoras. Tendríamos que tratar el agua desde el origen. ¿Dónde podemos producir el origen? Pues en un barrio o en un propio edificio, si tenemos muchas viviendas. Aumentar la inversión de retener. Vamos a intentar hacer solados que no sean totalmente impermeables, sino que dejen traspasar ese agua otra vez a la tierra y devolvérsela a la tierra. Y así podemos reducir la inversión de transporte de todo ese alcantarillado, que cada vez sus dimensiones son mayores porque cada vez recogemos más cantidad de agua. Estos números son de una zona de España, de Madrid, donde se ha empezado a implementar estas experiencias y se ha dicho, vamos a intentar reducir el consumo primero. Entonces, de ese consumo vamos a reducir el 25% del consumo en viviendas, colocando todos los inodoros, colocando con aguas residuales. No nos hemos llevado a las lavadoras y otros elementos porque a la gente le gusta ver el agua muy clarificada. Y con los inodoros ya era como un punto de partida que a veces, incluso sabéis que va con una válvula de 3 vías, lo que hace es cambiar la válvula de 3 vías y vuelve a poner el agua clarificada, porque el agua tratada llega un poco gris, o sea, todavía no llega tan clara como puede llegar el agua potable. Pero sí que un 100% de zonas verdes. Cuidar esa jardinería, hacer una serojardinería, la jardinería que coloquemos con árboles que sea por goteo, etc. Reducir el volumen de agua contaminada, un 50% en residuales domésticas y un 100% en fluviales. Y gestionar desde el punto de vista de las aguas grises y las fluviales, hacer redes separativas. Ya es obligatorio para nosotros colocar una red separativa de fluviales por un lado y aguas residuales y negras por otro lado. Incluso a veces hacemos 3 fluviales, aguas grises por un lado que podemos depurarlas y aguas negras. Estas son nuestras calles que podemos encontrar en Europa, en España, ¿vale? Donde, si veis, están totalmente adoquinadas. Eso sí, hacemos muchos diseños con sus pendientes, totalmente accesibilidad para todo tipo de personas, ciegos, sillas de ruedas, etc. Pero todas ellas están totalmente adoquinadas donde la recogida de agua es total. No hemos pensado nunca cómo podíamos devolver ese agua al terreno. De hecho, a veces los árboles encontramos con un cuadradito mínimo, que a veces incluso está también enlosado.
dejándolo al mínimo, porque como le damos riego por goteo, pues lo dejamos al mínimo. Habrá que pensar en nuevas secciones como se están haciendo, donde empieza a ver la naturaleza forma parte de ese hábitat, donde esa sección, ese terreno, si lo veis, no es un solado totalmente continuo, sino que tiene zonas permeables donde va a dejar ese drenaje, de forma que tengamos luego menos agua también que recoger. Veis aquí una sección, hay que pensar en esas secciones, por dónde va a ir el colector de lluvias, cómo se va a ir recogiendo esas aguas, cómo se va a ir haciendo y cómo van a ser las visiones que vamos a tener de las nuevas ciudades. El segundo problema que tenemos en nuestras ciudades es la isla de calor. Esta es una foto, una fotometría donde podemos ver en verano, por la noche, cómo las calles están, las veis ahora, rojas, por la cantidad de calor, y es por la noche. Son negras, asfaltadas, sí, serán muy cómodas, pero ese negro, ese asfaltado que tenemos, hace que, como ha recogido el calor de todo el día, hace invivible la ciudad por la noche, de forma que por la noche a veces no se puede dormir del calor que está desprendiendo hacia las viviendas, esa isla de calor que estamos generando. Que esa isla de calor, al final es aumento de temperatura el que tenemos, con un deterioro de la calidad atmosférica, una contaminación atmosférica que tenemos en las ciudades. Está comprobado y hemos estudiado ya que simplemente colocando cubiertas vegetales en las grandes azoteas que tenemos, además solo las tenemos inundadas de aires acondicionados y máquinas, pues bombas de calor, vemos cómo se puede reducir hasta el 50%. Pasamos de azoteas oscuras que alcanzan 70 grados centígrados hasta alcanzar 40 grados centígrados. Eso hará que no solo la isla de calor sea reducida, sino que también las viviendas que se encuentran debajo necesiten menos aislamiento y tengan menos calor recibido del calor incidente de solar directo que tengamos en la parte superior. Tendremos que pensar que nuestras calles, a la hora de diseñarlas, no son simétricas. En vuestro caso serían las zonas norte, tendrán que tener unos arbolados que sean con mayor altura, con hojas que sean caducas y perennes dependiendo de la cantidad de sol que queréis recibir, tendrán que ser hojas anchas, mientras que la zona sur, que ya de por sí no tenéis esa radiación incidente durante todo el año, pues van a ser árboles de poco porte, solo para que den sombreamiento a las personas cuando van paseando en épocas de verano y para que den olores, etc. Como hemos dicho, pavimentos absorbentes con colores claros. En este caso hemos apuntado lo del agua, el agua que nosotros en climas secos utilizamos para refrigerar. En climas húmedos hay que buscar otros métodos porque al tener ese grado de humedad no funciona también la evaporación utilizada como refrigeración. Estos 5 puntos, bueno, estos 6 puntos son los que el Instituto para la Diversidad y Ahorro de Energía, en este caso es el de Andalucía, pone como elementos que se tienen que hacer a la hora de hacer un diseño urbanístico. No le han pedido meter en normativa, pero sí son consejos a la hora de hacer un diseño cualquier arquitecto urbanista. Podría ser esta ciudad ideal o tenemos que inventar otras cosas, pero tenemos que preocuparnos de qué tenemos que colocar. Habrá que hacer alguna modificación. El siguiente punto, el tercero, es energía de ciudad. La ciudad consume energía y es el arquitecto desde ese punto de vista, desde el punto de vista integrador, el que tendrá que ver cómo puedes ahorrar esa energía. Hay unas partes que son masivas, que son las centrales, que son o eólicas o térmicas, pero que son generales, que va a tener Iberdrola o Fenosa, cualquiera de estas compañías. Luego tenemos unas locales que están ubicadas en edificios, porque son edificios que por sí mismos son activos, ya tienen sus placas fotovoltaicas, placas térmicas, geotermia, etc. También pueden ser energías en centros urbanos, donde ciertos edificios sirvan para dar energía a un barrio completo, o a una ciudad, si no es muy grande, ¿vale? O un pueblo. Y luego tenemos la parte de eficiencia energética. Estas partes serían energías renovables. Y luego hay una parte, esta de aquí, que sería con el diseño arquitectónico. Esa parte de estructura urbana sería el diseño arquitectónico de los propios edificios y la parte urbana de movilidad. ¿Cómo ahorrar en la movilidad urbana? ¿Cómo hacer la intermodalidad? Habrá que hacer un estudio
de cómo, si ahí tiene que haber metro, cómo intercambiar ese metro con ese autobús o con ese tren, para que la gente utilice más el transporte público y menos el transporte privado. La accesibilidad es también parte de la sostenibilidad. El que toda la diversidad humana pueda hacer uso de las mismas cosas en la ciudad que una persona que esté totalmente capacitada, tiene que ser un reto que tenemos que hacer entre todos. De los edificios habrá que ver qué materiales ecológicos están utilizando. Y qué ahorro en calefacción, refrigeración y iluminación. Haciendo un estudio de los vientos, de la vegetación que tiene alrededor, de ese soleamiento o del consumo de agua que tiene. Toda esa parte sería la parte energética que tenemos que ir introduciendo. Este es un ejemplo de Kolbe, en Alemania, donde es un barrio donde tiene una central geotérmica que distribuye agua caliente, calefacción, ellos me decían refrigeración, a todo el barrio completo. Aquí viene la central geotérmica y hace una distribución general a todo el barrio. Y por último, la optimización bioclimática de la edificación. Este es el punto que a veces entronca un poco con la parte última del arquitecto que lleva a hacer la edificación propiamente dicha. Pero muchas veces hay que dar directrices en el planeamiento urbanístico de forma que se le guíe un poco, pues el arquitecto final no sabe, digamos, todos los conceptos, se le guíe un poco y se le diga en qué baremos se tiene que mover. Aparte que a la hora de diseñar esa parte urbanística y diseñar los anchos de las calles y la separación que tiene que haber entre edificios, porque tú le dirás qué retranqueos tiene que tener o qué separación tiene que tener con el siguiente edificio, tendrá que ser perfectamente estudiado con los soleamientos que uno desea y con las sombras que uno desea. Si quieres más sombras, los colocarás más juntos porque quieres que el propio edificio al siguiente le dé sombra. Si quieres soleamiento, lo colocarás más separado, etc. Se tendrá incluso que decir si quieres que coloquen unas transmitancias térmicas o no en los muros que van a ser de ese envolvente. Tendrás que decirle en las normativas si esas transmitancias van a tener unos valores y van a construir de una forma o de otra forma. Mirad, vemos aquí cómo solo haciendo un 50% de ahorro, o sea, colocando más aislamiento un 50%, conseguimos bajar esas demandas un 30%. Lo importante es bajar las demandas, bajar las necesidades que tengamos de calefacción o de refrigeración. Si veis en este gráfico, cuando bajamos la demanda de calefacción, hay momentos en los que la demanda de refrigeración sube. Eso hay que compensarlo. Hay que decir, me compensa por las necesidades que tengo de calefacción, bajar esa calefacción, pero subir un poco la refrigeración, o no. Yo estando, por ejemplo, en vuestro país, diría que no, porque vuestra refrigeración, igual que en España, es mayor, ¿vale? El gasto que tenemos de refrigeración es mayor y es más costoso. El porcentaje de huecos, nosotros sí que en nuestra normativa a veces incluso decimos qué porcentaje de huecos tiene que haber en unas fachadas o en otras. Estudios han demostrado que, esto está en un estudio en Madrid, se demostró en esta zona de Madrid, que lo ideal sería para tener un menor consumo y bajar estos porcentajes que estamos viendo, tener un 15% en la fachada norte, un 35% en fachada sur y un 20% en la fachada oeste y este. Es más, se dijo, ¿y si ese 35% hacemos efecto invernadero, qué ocurriría? Pero hacemos efecto invernadero, bajamos ahorros entre 11 y 20% en calefacción. Vale, todo esto conlleva que al final se diseñen unos barrios que, os he puesto estos ejemplos de la Alemania, Reino Unido, Holanda y otros del Reino Unido, donde se tiene en cuenta a los usuarios, a sus demandas que están teniendo y se les dice cómo pueden ahorrar y cómo se puede ir haciendo estas edificaciones y toda esta forma de llevar el urbanismo. Mira, este es el de Alemania, el de Hannover. Sabéis que ya tuvieron la Solar City, ¿vale? Y esto ya lo llevaron a un barrio, además luego lo rehabilitaron. El estudio del estado hídrico de esta zona está muy estudiado, de hecho hay unos grandes lagos para mantener ese estado hídrico en las mismas condiciones.
Este es un barrio de Holanda, este es el de Reino Unido. ¿Vale? Y bueno, si os podéis algún día pues, echar una ojeada, creo que es adecuado. Bien, vamos a ir con las pautas de diseño. Para explicar estas pautas de diseño, los materiales que se pueden utilizar que sean renovables o reciclables o reutilizables, ¿vale? Y la metodología de trabajo he cogido unos proyectos que cada uno explica, digamos, una parte fundamental de lo que se entiende por sostenibilidad, ¿vale? El primer proyecto es una frase que a mí siempre me gusta, es de Le Corbusier, murió en el año 75 y siempre dice que la vida dijo que la vida es correcta, o sea, la vida tenía razón y el arquitecto está equivocado. Sabéis que él hizo la unidad habitacional, se metió mucho con esos diseños, pero los hacía tanto en Suiza como en Argelia, y al final de sus días se dio cuenta que algo erróneo había hecho, que no había tenido nunca en cuenta dónde había construido y que no podía haber construido los edificios de la misma forma en unas zonas que en otras zonas. El primer proyecto es un proyecto, no tiene ningún alarde arquitectónico. El promotor era la empresa Iberdrola Inmobiliaria. Cuando se hizo este edificio y se diseñó, todavía nuestra normativa del código técnico todavía no había salido, no estaba en vigor, salió 2 años después. Luego se diseñó con unos baremos que sí que sabíamos que luego iban a entrar dentro del código técnico, pero aún así, sabéis que hasta la calificación F, desde la A a la F, este edificio luego, al tercer año, y además con su uso y todo, llegó a tener calificación A. La empresa Inmobiliaria quería vender su imagen, no solo ya empezaba a introducir energías renovables, sino también quería decir que toda su empresa estaba de acuerdo con ese modo de vida, con esos conceptos de sostenibilidad. Sabéis que empezó a vender ese eslogan de la gota de agua, una hoja verde y luego una llama, que sea su logotipo que empezó a vender, y de hecho cambió su logotipo a esa imagen. Y entonces quiso introducir y hacer una promoción con esos requisitos, para que a partir de entonces todas sus promociones fuesen con estas medidas. Lo malo es que vino la crisis luego y ya pues ha habido un parón. Pero bien, Kun está colocado en la zona sur de España, está en Granada, todos habéis oído hablar de la Alhambra. Todo el mundo cuando pensamos en Granada pensamos en un ambiente cálido, además vienen los árabes donde nos enseñaron a refrigerar con agua porque pasaban calor, ¿vale? Y nos enseñaron a cómo hacer esas refrigeraciones de forma pasiva. Pero nunca habéis visto la imagen de que en Granada nieva, de hecho esquiamos. Tenéis el mar al lado, pero a 20 kilómetros tienes una de las montañas más altas de España donde se esquía. Y esta es una imagen donde están las viviendas pues, cubiertas con nieve. Luego tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo cálido y el extremo frío. Cuando trabajas con los dos extremos, todos tus sistemas tienen que ser muy versátiles y muy flexibles para poder tener almacenamiento y calor en invierno y refrigeración en verano, y todo eso con sistemas pasivos. El objetivo de estas viviendas era un concepto de sostenibilidad completo, de forma que teníamos que tener en cuenta esa parte de la diversidad humana, esa parte de accesibilidad, y teníamos que tener en cuenta, evidentemente, ese ahorro energético en todo el concepto de la vivienda. Se hizo una consulta a los usuarios, admitimos esa diversidad humana y teníamos esa reducción de coste energético y reducción de productos finales, de residuos finales. Luego, durante la construcción, teníamos que hacer un tándem, tanto arquitecto, o sea, promotor, arquitecto, construcción y el usuario final. Éramos 4 personas intervinientes en el proceso. No éramos personas que no nos conociésemos o que no quisiésemos saber una de la otra, sino que los 4 teníamos que hacer que este proyecto fuese y llegase a buen fin. Por eso vamos a verlo desde el punto de vista de cada uno de ellos. Desde el punto de vista del arquitecto, al principio cuando nos encargaron el proyecto,
la normativa nos obligaba a tener una alineación este-oeste a estas dos calles. Nada de partida, unas viviendas adosadas con esa orientación y pequeñas, porque son de dimensiones ajustadas, son 100 y poco metros, pues era francamente ya partir de algo que sabíamos que no íbamos a tener ese ahorro energético que queríamos. Luego teníamos que cambiar la normativa. Cambiar la normativa es muy difícil. Gracias a Dios el alcalde de este municipio, bueno, pues igual que tenía teleasistencia por internet para todo el pueblo y tenía medidas ya sostenibles que había introducido más allá de lo que es obligado, pues como vio que nuestros argumentos no eran argumentos ni para hacer más viviendas ni para sacar mayor beneficio, sino que eran puramente sostenibles, pues nos permitió buscar la orientación más deseada, que era la orientación sur, de forma que giramos todas las viviendas y las colocamos orientación sur, que para nosotros sería la orientación norte. Bien, para nosotros la orientación sur, que para nosotros norte, es buena porque el sol nos entra a 23 grados de inclinación y nos permite calentarnos con ese sol. Es como cuando estáis en el coche que entra el sol y os calienta, hace ese efecto invernadero. Entonces siempre buscamos ese calentamiento directo con el sol. Sin embargo, en verano la radiación solar nos entra a 73 grados, que es mucho más vertical. Cualquier inclinación que tengamos, por leve que sea, cualquier voladizo, interrumpe esa radiación directa. Luego tenemos ya sombra. Por eso para nosotros es muy adecuado esa orientación sur. Aprendemos de la arquitectura vernácula, arquitectura que nunca ha tenido esos alardes arquitectónicos de los que ahora tenemos. Luego ellos mismos se producían su calor, se producían su frío, se producían esa confort que iban a tener durante todo el año. Luego entonces aprendemos de ella y miramos qué arquitectura tenían. Esta es la arquitectura que tenían en esa zona, en la zona de Jum. Como ven, utilizaban la launa, que es una tierra que al mojarse se convierte en impermeabilizante, y tenían unas viviendas que iban aterrazadas por la montaña que disponen, de forma que esas terrazas eran la cubierta del vecino de abajo y esas terrazas las utilizaban como parte más de la vivienda, esparcimiento de esas viviendas y como elemento de secadero. Luego pensamos que nuestra arquitectura fuese también utilizar la cubierta, no poner la cubierta teja árabe que nos obligaba a la normativa, sino poner cubiertas ecológicas para que fuesen utilizables como elemento más de esas viviendas adosadas. La rejería era otro elemento que es muy andaluz y lo metíamos dentro del proyecto, pero reinventando esa rejería, ¿vale? Haciéndola de forma distinta. Y utilizábamos colores de esa arquitectura popular. Veis las imágenes, esos colores tierra, ¿vale? Colores mucho más claros en las zonas sur, y en las zonas norte elementos con huecos mucho más pequeños, y utilizábamos ese color tierra más oscuro. Bueno, aquí esta es la foto real y esto es el 3D que sale como grisáceo. El elemento patio. El patio es un gran elemento donde podemos refrigerar a través de él y nos sirve como elemento de dar sombra, y por las tardes es muy cómodo y muy apacible pues sentarse en él, en la sombra, y pasar la tarde y la noche. Cada una de esas hileras iba a ser colocada no porque teníamos un terreno y decíamos, pues tanto terreno, a ver qué separación me sale, no. Desde la última hasta la siguiente, cuál es el viento y cuál es la radiación, para que de una a otra no interrumpan esa ventilación cruzada o no interrumpan esa radiación directa, de forma que las condiciones de la primera sean las mismas condiciones que la última vivienda, no haya diferencia de unas a otras viviendas, y no tengan unas más ahorros que otras, sino que tengan todos los mismos ahorros energéticos de la vivienda. Las condiciones de confort en invierno, como lo que necesitamos es captar calor, lo importante es ver qué puntos vamos a recibir ese calor, qué ventanales,
qué huecos abrimos en nuestra vivienda y cómo los abrimos para recibir esa radiación directa. Pero una vez que hemos recibido esa radiación directa, calienta momentáneamente durante esas 3 o 4 horas que recibimos ese calentamiento. Una vez que ese sol se ha ido, si no mantenemos esa energía que nos ha entrado, la perdemos. Sabéis que cuando el sol entra, lo que calienta son los elementos masivos. El aire no lo va a calentar nunca. Lo que calienta del aire son las virutas que hay de polvo. Luego nos hace falta elementos masivos como el forjado, como un muro. El forjado que lo veis aquí marcado de rojo, los muros. Esos elementos son los que me va a calentar la masa del edificio. Cuando yo haga la construcción, tendré que pensar cómo es mi estructura, si va a ser masiva o no va a ser masiva. Si utilizar bovedillas donde tengo huecos, entonces no me sirve de nada, al no tener masa, tener aire, no me sirve de nada acumular, o voy a hacer un forjado de losa donde tengo una losa, pues nosotros los hacemos un poco más gordos que vosotros con esa normativa, de 25 o 30 centímetros, donde tengo esos centímetros para poder acumular ese calor. Y luego tendré que ver cómo lo distribuyo. Ese calor que he acumulado tendré que distribuirlo, no solo en las habitaciones de sur, sino pasarlo a las habitaciones que están al norte. Habitaciones que, aunque tenga la cocina, tiene que estar calefactada, ¿vale? O los cuartos de baño, etc. En este caso, veis todos los huecos, tanto de mirador, veis que a través del patio la habitación norte también recibe radiación directa, se convierte en una habitación más que sur. Veis cómo los almacenamientos son las zonas que van marcadas, luego hablaremos de este mini muro trombe más adelante, y cómo la distribución se hace no solo de forma natural, porque sabéis que el aire caliente pesa más, pesa menos y tiene un movimiento ascendente y luego se va moviendo y podemos distribuirlo a través del hueco de escalera, ¿vale? Sino que teníamos un suelo radiante que era el que se encargaba de esa distribución. Suelo radiante que se calentaba con ese calor y lo que nos faltaba, teníamos las placas solares y la energía convencional, pues si nos faltaba algo más de calor para esos 45 grados, lo que funcionaba nuestro suelo radiante. Las condiciones de verano, por un lado era reducción del aporte energético, reducir y hacer sombras con cualquier elemento que tuviésemos. De ahí a que tuviese ese mirador, aparte de ser un mirador y ser un elemento acumulador para en invierno para esta habitación, era el elemento que me hacía sombra para este elemento de aquí. La otra habitación, sin embargo, sobresalía justamente para hacer el vuelo aquí. Y esta vivienda, el vuelo lo tenía con las placas solares. Las placas solares volaban de forma que era el sombrero que iba a tener esas ventanas de ese lado. De forma que quedase todo el edificio en sombra cuando estuviese dándole el sol. El siguiente paso, ¿cuál era? Intentar reducir los aportes internos. Aportes que cuando calculamos el aire acondicionado son aportes de personas, aportes de iluminación, aportes en general del uso que hacemos de esa vivienda. Y ese aporte solo se puede hacer, por un lado, disminuyendo no colocar halógenos, colocar pues lámparas de bajo consumo o LEDs en este caso, que ya se están implementando y se están colocando ya en nuestro uso diario. Y por otro lado, intentando ese calor que estamos generando en el interior por ese uso, intentándolo sacar con ventilaciones cruzadas a través del patio, a través de los propios cruces de la pared norte y la pared sur, etc. Luego, todas esas viviendas, una a una, van a tener las mismas características, ninguna va a ser distinta a otra. Todas tenían ventilación natural, todas tenían 4 horas de sol, que las 4 horas de sol también es un elemento de higiene, que nos entre el sol en cada una de las habitaciones. Las viviendas eran muy sencillas, como os decía. Aquí tenéis la parte, digamos, para un minusválido, como lo usaría la vivienda un minusválido, y es una persona normal. La parte de abajo solo estaba la cocina. Nosotros siempre colocamos vestíbulo, no hay una entrada directa a lo que es el salón o cuarto de estar. Hay siempre un elemento intermedio que llamamos vestíbulo, que hace la distribución con la escalera a la parte superior, y luego ya tenemos lo que es el salón, que puede ser en L, o puede ser salón con despacho, o salón con un dormitorio abajo, según cada usuario lo demandara. Y un cuarto de baño limitados. En la parte superior tenemos los 2 dormitorios que dan a la zona sur, con el invernadero que ahora veremos,
Este es el patio que hacía que este dormitorio en la zona norte se convirtiese con las mismas condiciones que estuviese colocado en la zona sur. Y luego ya 2 cuartos de baño y el acceso a la terraza de arriba, que era con la cubierta ecológica. Cuando usamos un material tenemos que conocerlo. Cuando digo tenemos que conocerlo es, en este caso utilizamos el termoarcilla. Como estábamos en zona sísmica, no podemos utilizar el termoarcilla como elemento estructural. Por eso se colocaron, si veis, aquí la estructura a ambos lados. La estructura era sostenible desde el punto de vista que dejaba libre cada una de las viviendas. Luego las viviendas se podían modificar siempre, en cualquier momento, porque la estructura nunca les iba a interrumpir esas modificaciones que querían de tabiquería. Luego una vivienda flexible. En España solo podemos comprar una vivienda, tardamos 35 años en pagarla. Luego no tienes casi tiempo para comprar una segunda vivienda, una tercera vivienda, luego no puedes cambiar tanto de vivienda. Luego tienes que ser viviendas flexibles, tanto en la estructura como en las instalaciones. Siempre colocábamos, aunque sea una vivienda unifamiliar, o sea una vivienda, siempre se coloca como un armario que se comunica con los falso techo de la vivienda, de forma que las instalaciones de agua, de electricidad, domóticas que coloquemos son flexibles, porque no sabemos qué vendrá en un futuro. Y sabemos el espacio que necesitaremos en un futuro para todas esas nuevas instalaciones que van cada vez involucrando y haciéndonos la vida más sencilla, gestionando energía, etc. Luego, cuando decidimos colocar el material termoarcilla en lugar de un aislamiento, que en ese momento aislamientos que fuesen ecológicos no encontrábamos, pues decidimos colocar el termoarcilla de 29 centímetros, que nos daba las condiciones aislantes requeridas, tanto térmicas como acústicas. Pero el termoarcilla no se puede hacer ni rozas ni se puede cortar, son piezas que van completas. Luego hay que hacer un replanteo de cada hilada, de cómo tienen que ir colocándose. Plano que tenemos que hacer como arquitectos a la hora de entregar la obra. No podemos dejarlo que una persona, un albañil, por su sabiduría, sea capaz de hacerlo, ¿vale? Como os he dicho, teníamos cubierta ecológica. La cubierta ecológica que colocábamos no era seca, era con aljibe. Estamos en un sitio en Granada que es seco, necesitábamos agua. Luego tenía 10 centímetros de agua y luego ya estaba lo que era un solado, que era una losa filtrón que filtra el agua, pues si llueve, y luego ya lo que es la parte vegetal. Esa parte vegetal se llaman serums, que son plantas autóctonas que necesitan poco riego. Y la planta se va nutriendo por medio de un fieltro que veis por aquí colgando, ¿vale? Que está por ahí dibujado, que ese fieltro viene por la parte inferior de los 10 centímetros de sustrato que tienen esas plantas, y así van captando el agua que necesitan. Este es el mirador que os decía de la habitación. Esta habitación es la que tiene aquí el patio, ¿vale? Y entonces necesitaba unas características especiales porque teníamos mayores pérdidas que la otra habitación. Por eso se les colocó, ahora estará en la siguiente, se le colocó por esa razón este invernadero que ahora veremos en un detalle más grande. Las fachadas, como hemos visto antes, hay mucha diferencia entre que es una fachada norte-sur y las que son los laterales, la este y la oeste, y luego cada fachada de una vivienda, de un edificio, no pueden ser iguales, habrá que diseñar cada una de una forma distinta unas a otras. Aquí veis, este es el resultado, y aquí veis el diseño que se hizo de ellas, cómo son los huecos más grandes, que son más estrechos. Este es el invernadero, que veis que en la parte inferior, digamos que es yo lo llamo siempre mini muro trombe, porque realmente el muro trombe siempre se ha entendido como una pared completa de hormigón que va de abajo arriba mirando al sur. Pero nosotros queríamos que tuviese iluminación, pero sí que queríamos que acumulase ese calor que deseábamos para esta habitación. Por eso lo que hicimos fue rellenarlo con grava, de forma que esa grava se nos calentaba por el efecto invernadero y por la radiación directa, y luego ya, cuando ya el sol se iba, ese calor iba irradiando ese calor a la propia habitación. En verano, obviamente, tendríamos que abrir para no producir ese efecto invernadero. Luego hay siempre que entregar al usuario en la fase final un manual de mantenimiento de su propia vivienda, de su edificio, para que sepa cómo tiene que abrir, cerrar los huecos, o cómo tiene que interactuar con el edificio.
Todas las estancias deben ser 4 horas solares, como hemos dicho ya anteriormente. Esto es el suelo radiante que, como veis, que está colocado en la parte del patio. Tiene la iluminación, que es muy importante para que luego haya menos uso de energía artificial. Luego, esos huecos nos dan una iluminación natural adecuada. Este es el esquema de instalaciones, donde tenemos las placas solares. Tenemos 4 placas solares colocadas. 3 de ellas servían para calefacción y una solo para el agua caliente sanitaria, donde iban a suelo radiante y tenían la posibilidad de ir a un fan coil, pero no era necesario. Se hicieron, bueno, estas son unas imágenes de la cubierta. Los materiales que se utilizaron era polietileno y polipropileno para evitar el PVC. No se coloca nada de PVC en las viviendas. Bien, hablaba hace un rato con vuestro compañero, que luego os va a dar una charla sobre el cable AFUMEX, que, como debido al coste que tiene, fue el único cable eléctrico que no pudimos colocarlo ecológico, ¿vale? Pero fue una de las cosas que queríamos haber colocado. Las viviendas, a la hora de distribuirlas, esos pasillos que iban de urbanización de las propias viviendas, estaban diseñados de forma que solo con los cambios de pavimento sabías en qué lugar te encontrabas en la urbanización. De forma que si fuese un ciego el que fuese circulando, supiese cuál era cada una de las entradas a la vivienda, supiese en qué lugar se colocaba de las 5 hileras, y no solo por el cambio de pavimento, sino por los olores que íbamos a colocar, llamándolo entre comillas aromaterapia, colocándolo con árboles frutales ornamentales, y solo el olor les fuese indicando en qué hilera estaban colocados de esas viviendas. Se colocó una depuradora para hacer uso y recoger todas las aguas. Lo que eliminamos, o sea, se remontan las aguas grises, menos en las aguas había duchas y había una bañera. La bañera se eliminó porque no estábamos seguros por los aceites que usan a veces las mujeres, que son muy contaminantes. Entonces lo eliminamos por esa razón. El resto de las aguas las llevamos a la depuradora para utilizar el riego para toda la urbanización. Y las aguas negras las vertíamos, junto con las bañeras, las vertíamos a la red general. Esta es la visión del conjunto, las placas solares que veíamos. Los principios bioclimáticos, hicimos un estudio de unas medias de cada uno de los meses, temperaturas máximas y mínimas, velocidades de vientos, etc. Lo metimos en el diagrama de Gibbon y fuimos viendo qué teníamos que hacer en épocas de invierno, en época de marzo, junio, tanto equinoccios como solsticios, cuáles iban a ser las características que íbamos a tener y qué teníamos que hacer en cada uno de esos momentos. Eso fuimos aplicándolo. Una de las condicionantes que teníamos era colocar esa cubierta vegetal, esa cubierta ecológica. Tuvimos que pelearnos por ella, porque en un principio, como habéis visto, todo lo que hemos hecho hasta ahora, realmente, si yo no lo cuento, no sabéis que es un edificio ecológico. Lo veréis y diréis, pues me gusta o no me gusta, pero nada más. Pero la cubierta ecológica sí que era un gasto que tenía que pagar el promotor y teníamos que convencerle. Luego entonces hicimos un estudio y dijimos, mira, pues según el estudio y unas gráficas, vas a tener en época del 21 de diciembre, que es cuando menos radiación tienes, vas a tener 7 grados centígrados, de 7 a 0 grados centígrados en la habitación de abajo durante 1 hora. Si colocas la cubierta ecológica, tendrás de 10 a 12 grados, pero durante 5 horas. Luego, si tienes esas temperaturas, calentar la habitación es mucho más fácil con la cubierta ecológica. Pero es que en verano estarás a 24 grados y, sin embargo, con la cubierta estarás a 22 grados. Luego tu vivienda no le va a hacer falta aire acondicionado. Por otro lado, dijimos, vamos a ver y simular si realmente todo lo que hemos dicho, aparte de esa intuición nuestra, si es servible o no. Vamos a ver qué ganancias tenemos de la fábrica. Y vimos que efectivamente en épocas de verano y en horas puntas es cuando más ganancias tengo. Pero sin embargo, interiormente, cuando tengo más calor en el interior de recibido del exterior, es justamente en invierno. Luego todo lo que recibo en invierno lo meto dentro del edificio.
y lo que recibo en verano lo dejo fuera porque es cuando menos ganancias del exterior estoy vertiendo dentro. Materiales seleccionados: estructura de hormigón, polietileno y polipropileno, las masas que hemos hablado con el termoarcilla, carpinterías de aluminio, vidrios de baja emisividad, uso de pinturas al agua plásticas y impermeabilizantes bituminosos. Utilizábamos con un ahorro del 76,7% de la cobertura de agua caliente y del 22,5% de calefacción. El resto teníamos ya que hacerlo con aporte propio de la bomba de calor, de parte convencional. Esto es el ajardinamiento, que utilizábamos siempre plantas que no necesitasen mucha agua y todas por goteo. Por parte de la promotora, lo que le hicimos es, le pareció muy bien el proyecto, de hecho lo ejecutamos, ¿vale? Y lo que le hicimos fue unas estadísticas, digamos una guía, para que supiese, colocando simplemente crucecitas, supiese cuando hiciese otros proyectos si era su edificio más o menos sostenible. Tener en cuenta que estamos en el 2005. Todavía no había ni calificación energética, ni nada de esto. No estaba ni el LEED, ni el CALE, ni ningún programa de estos que ahora utilizamos para poder calificar cada una de esas viviendas. Luego por eso le hicimos unas guías como qué construcción tenían, impacto con el entorno, materiales, si tenían o no tenían domótica, el diseño arquitectónico, qué orientación, si era adecuada o no era adecuada, tipología de cubiertas, temas constructivos, estructurales, diseño de instalaciones, qué instalaciones iban a situar, a colocar, se utilizaban o no las aguas, y unos varios donde metíamos el manual de uso y mantenimiento, que ya empezaba a ser obligatorio en España, y de hecho luego fue obligatorio en España. Luego, de esta forma, la promotora ya tenía su pequeña guía y su guión para poder saber dónde se centraban en cada una de las promociones que fuesen a hacer futuras. Como aspectos relevantes, tenemos que solo 50 euros metros cuadrados fue el coste que nos supuso más de si hubiésemos esta vivienda, digamos, no sostenible o con otro tipo de cosas, ¿vale? Que realmente esos 50 euros metro cuadrado era la cubierta ecológica, ¿vale? Que fue por lo que nos peleamos un poco a la hora de construir la promoción. Por parte de la constructora, excepto que tuvo que separar los materiales y llevarlos a puntos limpios diferentes, ¿vale? Realmente no supuso para ellos ningún cambio, por mucho que la obra lo llamasen las bio, las no sé qué, y le pusieron todo tipo de nombres los operarios, ¿vale? Pero a pesar de eso, las técnicas fueron tradicionales, no tuvieron que traer especialistas en nada para colocar algo especial, no fueron de alto rendimiento ni sistemas insonizados que fuesen novedosos. Si os dais cuenta, son las viviendas normales. De hecho, los podéis pasar por delante y no podéis darles esa calificación. Lo que sí es que nosotros muchas veces en las mediciones utilizamos la palabra o similar y ponemos toda la medición de material y ponemos o similar. Ese o similar es donde luego la constructora siempre quiere introducir otro material porque le es más barato, porque le es más fácil el transporte, por cualquier condicionante. Bueno, pues esa palabra o similar hay que intentar suprimirla para que a la hora de hacer esa construcción no nos quiten ese material que hemos seleccionado con tanto mimo, con tanto cuidado. Luego esa palabra pues la obviamos de nuestro vocabulario en estos proyectos. Desde el punto de vista del usuario, bueno, pues el usuario, sus hábitos de conducta tienen que variar. Variar el tendido de la ropa a secar, las secadoras se eliminaron, de hecho no se colocaban para que pudiesen introducirlos, la separación de residuos que fuesen generados, de hecho se les colocó perfectamente donde colocasen los 4 residuos que tienen que ir separando. En este caso eran lámparas de bajo consumo, ahora sería incluso introducción de LEDs, aparatos de bajo consumo. Además nosotros ya damos, las viviendas ya vienen totalmente amuebladas, la parte de cocina, luego
todos los aparatos de cocina ya eran de bajo consumo, y uso racional de la calefacción, enseñarles realmente a usar calefacción, que no hace falta entrar en la vivienda y ponerse descalzo y en manga corta cuando es invierno. Luego era una forma de volverles a enseñar cómo se tiene que mantener la cubierta jardinada, la replantación, aunque habíamos puesto plantas que no estaban en la parte de su jardín, que no necesitaban agua, pero ellos podían modificarlo, entonces enseñarles el porqué de esas plantas y no otras, porque llevan ese goteo, ese riego por goteo, y era una jardinería y no era otro tipo de jardinería, etc. Y la regulación de esos huecos que íbamos teniendo. En accesibilidad teníamos tema domótico, el KNX, porque era más compatible y más flexible para los usuarios, con un tema de seguridad, telecomunicación, etcétera, que podían utilizar, y gestión de toda la energía de la vivienda. Como conclusión final, rigor del constructor, que el inversor, el promotor, tenga ganas de hacerlo, no es otra cosa. De parte del arquitecto, sentido común, y por parte del usuario, el cambio de habitabilidad. Bien, este proyecto es un proyecto que está en La Laguna, es un mercado. La Laguna en Tenerife. Tenerife, sabéis que España, cuando lo dibuja siempre a las Islas Canarias, lo dibujan en un rectangulito porque no cabe, a mano derecha, y lo van colocando ahí. Pero realmente está colocado a mano izquierda y al lado de África. Luego sus temperaturas no son más de 32 grados porque estamos en una isla y tenemos las corrientes de los alisios, y como temperaturas más cálidas tenemos los 12, más frías tenemos los 12 grados, pero tenemos unas humedades del 70-80%. Si miramos todos esos valores y vamos estudiándolos, vemos que necesitamos un poco de, simplemente, de aporte de algo de calor externo, pero casi si tenemos un edificio que es público, con el aporte de las propias personas se va calentando, como en esta sala, pues al estar todos juntos pues se va calentando la habitación, pues lo mismo. Y realmente lo que necesitábamos era simplemente un aporte de ventilación natural. No necesitábamos nada de ni convencional para calentar ni convencional para refrigerar. Solo con esas dos medidas pasivas lo íbamos a conseguir. La parte de personas las teníamos, era un mercado, luego vamos a tener mucha gente dentro de ese mercado. Un mercado que además tenía una zona de restauración y iba a tener personas donde no teníamos por qué buscar ese aporte. Y la parte de ventilación natural teníamos que crearla. ¿Crearla cómo? Pues la parte inferior es abriéndolas, creando patios. Pues con esos conceptos nos fuimos primero a mirar qué arquitectura popular teníamos en la zona. En esta zona de La Laguna tenemos una arquitectura que son miradores, los elementos inferiores son siempre abiertos, y luego tenemos elementos que son miradores que son de madera. Y esos miradores tienen un entramado donde ocultan esa radiación directa y nos van permitiendo una visión a través de esas mallas que van teniendo de madera. Luego dijimos, bueno, vamos a utilizar un material que sea reciclado, que es la madera, que además la tenemos de las vías de tren. Y con ese material reciclado vamos a hacer nuestra edificación. Vamos a ver una imagen, que sería esta imagen que tenemos aquí. La parte inferior, que además se podía abrir y convertirse en un elemento totalmente diáfano, que es el mercado, y la parte superior, que es esos entramados de madera tan típicos de la zona. Esos entramados nos tenían que permitir, por un lado, ver y no sentirnos agobiados, sino ver lo que había en el exterior, tener un contacto con el exterior, pero a la vez tener ese sombreamiento. Luego teníamos que estudiar perfectamente cómo iba a ser la radiación solar y cómo nos iba a ocultar ese sol. Para eso fuimos haciendo de cada una de las fachadas cuál era el sombreamiento adecuado que teníamos que hacer. Y podíamos saber qué radiación nos iba a incidir, qué ángulo nos preocupaba, que nos iba a dar un aporte de sobrecalentamiento, para saber la distancia que tenía que haber de cada una de las lamitas esas de madera que íbamos a colocar. Si colocábamos 4 seguidas y luego una separación más grande, o cómo nos íbamos a jugar para hacer eso que luego finalmente veis de esos huecos abiertos, que podéis en el exterior, en el interior.
Porque el interior, como tenemos radiación a través del patio, es un elemento que también tenemos que preocuparnos de que no entre esa radiación directa. Esta es una visión de la parte de restauración hacia afuera. Y tenemos, esta es la sección, este es el patio que da esa ventilación a la parte inferior, que es la zona de descanso de los trabajadores entre jornada y jornada. Esto es todo el lobby del mercado, esta es la parte de restauración, este es el patio que da esa ventilación entre este patio y este patio da esa ventilación a la zona del mercado, y luego aquí tenemos otro patio secundario que es una zona más privada de jogging, etc. Y aquí tenéis el estudio que hacemos tanto en invierno como verano de qué comportamiento iba a tener el sistema el edificio de forma pasiva, como esas ventilaciones, esas acumulaciones, etcétera, que vamos a poder ir teniendo, y como esos transportes y esa eliminación que hemos visto antes de ese frío o de ese calor. Es una imagen que sería nocturna, que siempre nos gusta colocarla para que se vea cómo va a ser el edificio, y esta es, digamos, desde el Teide, cómo se vería el mercado y la integración del mercado en la ciudad. Este proyecto fue un concurso que hicimos para la ciudad de Taiwán. Primero lo que hacemos, como todos los concursos, la metodología es principalmente saber con el clima que estamos tratando, conocer perfectamente sus humedades, temperaturas, conocer las estrategias que tenemos que utilizar, y si es esa ventilación, cómo son esos vientos, cómo es ese viento que tenemos que utilizar en invierno, cómo es ese viento que tenemos que utilizar en verano, cómo son sus velocidades, sus temperaturas, sus humedades y la cantidad de precipitación que tiene. No puedo ventilar una cosa y darle frío a una cosa con una humedad del 80%. Sí, el confort adecuado tiene que estar al 50% de humedad, y yo tengo más humedad, tendré ese aire que antes tratarlo y antes de secarlo, de alguna forma. Por eso necesito conocer todos esos valores, conocer los valores de humedades, de radiaciones directas, radiaciones indirectas. En este caso, teníamos por un lado esas ventilaciones, y por otro lado, por el concepto que teníamos de edificio, nos importaban mucho los temas de las radiaciones, tanto la directa como la indirecta, para las acumulaciones de la energía que queríamos producir dentro del edificio. El edificio era un museo, una nueva zona que querían en Taiwán, un esparcimiento que iban a hacer de la ciudad, y no solo era un museo, sino que había también una zona de biblioteca. Teníamos a un lado la parcela, la que está sombreada en gris, en violeta, perdón. Teníamos por un lado un gran parque y por otro lado teníamos una avenida principal. Nos encontrábamos como en un límite de la ciudad. Luego teníamos como una dualidad. Por un lado queríamos que la ciudad no dividirla, que fuese todavía permeable ese parque para la ciudad y no ser un edificio que cortase esa permeabilidad. Y teníamos dos usos muy diferenciados. Uno de biblioteca, cuando a lo mejor tenía horas continuas, incluso nocturnas para los estudiantes para que fuese una biblioteca, y luego teníamos un uso como más público, que era la del museo. En principio teníamos este volumen, que era un volumen completo, con toda su explicabilidad, que podíamos ir. Al principio dijimos, bueno, pues vamos a hacer esa dualidad, lo dividimos en dos partes con esa dualidad que íbamos a tener. Pero también queríamos que, a pesar de que fuesen duales, no estuviesen totalmente separados, sino que formasen parte uno de otro. Luego le hacemos como un giro para que se como encontrasen, casi como un yin y yang, aunque suene algo retórico utilizar ese concepto, ¿vale? Por otro lado, hablábamos de que aquí tengo una gran avenida y necesito para la parte de museo una zona donde cuando lleguen los autobuses sean capaces de albergar esa gente que va a entrar al museo. Y también necesito un espacio de comunicación con el edificio, con esa parte de jardín que hay, de parque que hay en este otro lado. Habíamos un patio porque hablábamos de que necesitábamos ventilación. Luego necesito un edificio que tenga fachada para poder crear esas ventilaciones. No necesito un edificio que sea compacto, al revés, necesito un edificio con mucha fachada para poderlo refrigerar bien.
esa permeabilidad que hablábamos antes, no solo la creábamos con esos huecos que abríamos, sino elevando el edificio. Si yo lo elevo, podré permitir que la gente pase por debajo y acceda a la parte del fondo de ese parque. Y, por último, tengo que crear un hito, sino la gente en todo ese conjunto, no había ningún hito en la ciudad. Entonces no había ninguna forma de ese nuevo barrio identificarlo como nuevo barrio. Luego dijimos, vamos a crear un hito elevando un poco el edificio. Y por último, la parte esa de parque la invadíamos dentro del edificio. Ese verde lo metíamos dentro del edificio, invadíamos toda su envolvente para que la gente desde la ciudad viese cómo el parque todavía le estaba acompañando a la gente que estaba al otro lado, que toda su vida habían tenido un paisaje verde y de repente les iban a poner un edificio delante. Pues queríamos que siguiesen viendo esa parte de verdor. Trabajamos siempre con materiales que nos sean muy fáciles de domesticar y que no nos, por su materialidad, no nos quite la libertad de hacer curvas o hacer cualquier movimiento que queramos hacer. En este caso usamos la plastilina, de forma que es muy moldeable y cuando pues, quieres modificarla, pues le pones un pegote y la modificas o le quitas un trozo y es muy fácil de manipular y de poder crear formas diversas. Luego ya pasamos a maquetas donde ya definimos más esas formas que vamos teniendo y una vez que ya tenemos como la idea, vamos metiéndolas, con estas imágenes más de esas maquetas, vamos viendo qué ocurre. Hemos abierto un elemento de entrada a ese museo. Bueno, pues ese patio de entrada del museo, ¿qué sombreamiento va a tener durante todo el año? ¿Va a ser confortable estancialmente o no? El otro patio, que era la zona de la librería, lo mismo. ¿Va a ser confortable? ¿Me voy a poder sentar y poderme, durante épocas de verano, tomar un café por las tardes, que estoy en sombra? Y en invierno voy a tener soleamiento para poderme también estar cómodo en ese sol más suave, estar fuera. Pues también necesito un soleamiento de todas esas partes del edificio. Se estudiaron también cómo queríamos ese verde meterlo dentro del edificio y que además esa fachada no solo tuviese ese verde, sino que fuese energéticamente un edificio que produjese en su fachada la energía que va a consumir a raudales por el propio uso del edificio, porque va a ser un museo con unas condiciones que son de temperaturas muy, muy estrictas, y la parte de biblioteca donde su uso va a ser toda iluminación enorme, pues esa cantidad de energía queremos producirla. Luego tenemos que estudiar la radiación de cada una de esas fachadas que vamos a tener en el edificio, y con esa radiación íbamos a modificar esa fachada y ya no se iban a ser fachadas rectas, sino iban a ser un poco inclinadas en un sentido, un poco inclinadas en otro sentido, para que sus radiaciones fuesen mayores a los condicionantes que nosotros íbamos a exigirles luego al colocar esas medidas energéticas en esa fachada. Estudiamos con ese diseño realmente cuáles van a ser las pérdidas y las ganancias, tanto del edificio, del museo como de la librería, de forma que vimos que las pérdidas las minimizamos al mínimo, para que no tener muchas pérdidas de consumos energéticos. Bueno, esto es un poco los usos que vamos a tener en todo el edificio, cómo se van a organizar. Aquí tenemos la planta de cubiertas, esta es la planta de accesos, donde aquí estaba el lobby que iba a generar a todo el edificio. Esta es la planta primera, donde tenemos toda la parte museística. Esta es la zona común de pues, salón de actos, etc. Y esta es la parte más de la biblioteca, de las salas y todo, ¿vale? Y esta es la imagen que buscábamos desde el parque, cómo se introduce ese verde que se va introduciendo. Luego, para conseguir esto, dijimos, bueno, mi fachada no va a ser una fachada normal, va a ser una fachada que va a tener unas placas. Pero esas placas tendré que diseñarlas con unos condicionantes. ¿Con qué condicionantes? Tengo condicionantes visuales, condicionantes de captación de sol, fotovoltaicas, condicionantes de producción de energía de biomasa, que uso el tema de las algas, y condicionantes opacos, porque necesitaré elementos opacos en ciertos momentos de la fachada. Luego tengo otras 4 condicionantes en esta fachada. Esta es una visión más cercana a la fachada.
Y esos condicionantes, esta es una vista interior de cómo interactúan esas placas y cómo se verían desde la parte interior. Y esas placas, bueno, esto es una imagen de nuestro elemento que utilizábamos del tema de las algas en las placas solares. Estos 4 condicionantes lo metemos en un programa que es el Grasshopper, donde le metes esos 4 condicionantes que tienes y le dices las variables que quieres para poder diseñar esa fachada, con los condicionantes que antes hemos importado, que hemos estudiado de las radiaciones solares. De forma que las placas fotovoltaicas necesitan mayor radiación solar directa, la fotosíntesis de las algas necesitan una difusa, luego están más colocadas las fachadas de menor radiación, y luego ya tenemos los condicionantes visuales que tenemos en cada planta según los usos que vamos a tener, para poder configurar toda esa fachada que habéis visto. Y eso lo hacíamos con el programa de Grasshopper. Al final, bueno, sabíamos el tema de las algas, que es un ciclo cerrado, y bueno, ahora no lo voy a explicar más allá, pero que funcionan con menos radiación, solo con luz ultrarroja, y bueno, pues era el elemento que vamos a utilizar, porque queríamos también introducir juegos de niños para poder dar luz en ciertos momentos a estas algas, para que produjesen esa fotosíntesis y esa limpieza de oxígeno durante todo el día, en las 24 horas, no solo por el día, sino que en las 24 horas. Esas algas no solo nos limpiaban el oxígeno, sino que nos dan biomasa, que en un biodigestor podemos producir energía eléctrica, que es al final lo que queríamos conseguir junto con las fotovoltaicas. Esta es una sección de cómo sería la sección de la fachada y una visión de cómo son las placas entradas. Y una visión nocturna. Visión nocturna, ¿por qué? Porque esas algas por la noche no son verdes, sino son cuando le das luz se envuelven violetas. Entonces por eso esa imagen de forma violeta que se vería por la noche. Este otro edificio está en Calcuta. De momento está en proceso, se ganó el concurso, pero está en proceso de revisión de honorarios, entonces no hay que pelearse un poco con los indios. Y es un edificio que es de oficinas para una central bancaria. Tiene también una zona comercial. Y en Calcuta también tenemos el problema de humedad, que son altas, pero aparte de eso, veis que por las tardes tenemos las nubes, en épocas de lluvia, las nubes cubren la ciudad de forma que hacen un efecto invernadero tremendo. No tengo radiación directa, pero tengo una radiación difusa mucho mayor que la directa. Luego, estas son las temperaturas que tenemos con la zona de confort, que son bastante estables, y mi único problema es el 90% que voy a tener de humedad en la edificación. Luego, tengo que ventilar. Los conceptos es que tengo que ventilar, pero tengo que tratar ese aire de ventilación. Si no lo trato antes y no le quito esa humedad del 80-90%, no voy a poder trabajar con ello. Para ello, bueno, estos son los datos de temperaturas máximas resumidos, ¿vale? Con la radiación solar directa que teníamos y la radiación difusa. Esta sería la mejor radiación, la mejor orientación que tenemos para colocar el edificio, para colocar ese hueco que queríamos colocar para poder ventilar, porque no podemos ventilar de forma directa. Si ventilamos de forma directa nos entra humedad e incluso nos entran los huracanes, aquí tenemos huracanes. Luego de forma directa no es como aquí, que puedes abrir una ventana y otra en la fachada opuesta y podemos ventilar. Ahí no se puede ventilar. Tienes que tratar el aire, y para tratarlo de forma natural habría que haber un hueco que con plantas pudiésemos deshumidificar ese aire y quitarle esa humedad sobrante. Y solo en algunos momentos del día, como veremos. Con esta orientación conseguíamos tener el clima, como veis, pasamos del invierno, pasamos directamente al verano. Y del verano una época intermedia. No es un invierno, época intermedia, verano, época intermedia, ¿vale? Como solemos tener, sino es del invierno pasamos directamente al verano. Pero con esta orientación conseguíamos la menor radiación en época
digamos, de más calor y mayor radiación en época de invierno, por si algo de calor necesitábamos. Estos son los vientos que vamos a tener con sus velocidades en estos 3 meses que teníamos, desde febrero a marzo, y con sus humedades y sus temperaturas para poder utilizarlos. Utilizamos una orientación donde tenemos un 45% de humedad y una máxima de 28 grados centígrados. Como veis, en el gráfico, esa ventilación natural podemos utilizarla, pero había unas horas del día que tendríamos que eliminar esa ventilación porque no hay forma humana de hacerlo de forma pasiva. Hay que hacerlo de forma convencional. Luego ahí no había más remedio que diseñarnos luego un sistema energético dentro del edificio que fuese de forma pasiva, pero que fuese algo creado por el hombre, no de forma natural, no de forma pasiva. Con este sistema de ventilación podemos tener estos ahorros. Sin sistemas pasivos teníamos estas líneas rojas, estas líneas, amarillas. Con sistemas pasivos podemos tener estos ahorros energéticos, donde podemos llegar a tener hasta el 60% de ahorro energético en el edificio. Este es el diseño que empezamos a hacer de monos de cómo sería nuestra torre con las zonas comerciales. Esta es la planta de situación en la parcela. Nos veían una entrada en la parte de delante, ¿vale? Esta es la sección al principio de cómo sería ese patio. Como veis, tiene que pasar por un elemento que es, más que ver, es un elemento filtrante para nosotros que baja esa humedad. ¿Cómo nos imaginábamos esa torre y cómo la vendimos, ¿vale? Esta es la torre, ese elemento filtrante que os hablaba, que cuando están esos vientos de huracanes, hay que pensar que hay que cerrarlo, y aquí lo veis con elemento de cierre, ¿vale? Y este es el gran hueco que después de los vientos de penetrar podrían ser filtrados, nos iban a ventilar todas las oficinas, pero desde dentro, nunca desde fuera. Luego los elementos externos no podían ser abiertos para no tener esa ventilación con esa humedad, que lo que hacíamos era aumentar realmente la sensación de calor. Esta imagen, desde aquí, ¿habéis jugado alguna vez cuando de niños al calidoscopio? Pues queríamos que fuese justamente eso, que cuando tú te asomases desde estas ventanas, vieses un calidoscopio, de forma que los vidrios que daban de las oficinas, daban a ese hueco, fuesen reflectantes para la que al asomarse tuvimos esa sensación que de niños teníamos con las zonas verdes y con los demás elementos, donde viésemos reflejado la zona verde, las nubes de arriba del exterior, de forma que no era un patio totalmente liso, sino era un patio que tenía unas formas, si lo veis va teniendo unas curvaturas para ir creando ese calidoscopio en tamaño pues, más que real. Esta es una de las plantas, el elemento, está descentrado totalmente el núcleo, no está centrado ese núcleo. Veis cómo los elementos que dan a fachada, cada uno tiene unas dimensiones según las necesidades, porque no tengo la misma inclinación del sol que viene desde aquí, no es la misma que esta, que viene en el otro sentido, donde con un mínimo de vuelo yo ya tengo sombreamiento, mientras que aquí, como es muy vertical, este sol, pues tengo que tener más, tiene que ser más grande y menos separación, y en esta otra fachada lo mismo, ¿vale? Mientras que a lo mejor en esta fachada, con el vuelo que teníamos, no necesitábamos ningún elemento de ocultación del sol. Una de las fachadas interiores, una de las plantas interiores, todas las plantas, una visión que teníamos del interior. Esta es la parte inferior de abajo de la zona comercial. Esto serían las ventilaciones que vamos a tener tanto en invierno como en verano, a través de ese patio en las zonas de verano. Esto es en invierno y en verano, cómo funcionaría energéticamente esa acumulación de esos sistemas. Y metíamos el sistema que llamamos el sistema TAPS, que es estructura activa. Lo que hacemos es utilizar, ya que teníamos que pilotar, utilizábamos los pilotes como elementos de intercambio con el terreno
para pasar luego ese intercambio. Hacíamos abrir una bomba de calor y luego llevábamos por toda la estructura del edificio, llevábamos unas conducciones que nos daban ese calor, ese frío que fuésemos necesitando dependiendo de la época del año. Entonces sería cómo funcionaría ese sistema en invierno y sistema en verano. De forma que ya teníamos la refrigeración y el calentamiento que necesitásemos de forma gratuita por ese intercambio de sistema geotérmico. Esto sería cómo funciona el sistema geotérmico, ¿vale? Esta es la bomba de calor, una bomba de calor normal. Se considera, este sistema se considera, a pesar de que hay una bomba de calor, se considera renovable y es útil como hacer intercambio con el terreno y no tiene ninguna variación, no tenemos que tener en consideración ni si llueve o si hace soleamiento. Luego es un sistema continuo, y el sistema continuo renovable lo tenemos al servicio todo el año. Esto sería el sistema constructivo de esas lamas, esta sería la estructura y cómo va creciendo esas lamas con un envolvente de un elemento que hacía un microclima, entre lama y lama hacía un microclima, porque las lamas eran rellenadas con material absorbente y para todo ese material utilizábamos deployé, donde el deployé, como sabéis, por su forma de construcción tiene unos pequeños vuelos que nos hace una sombra que visualmente tenemos todas las visuales, pero sin embargo nos quita todo el sol de la radiación directa. Bueno, estos son todos los materiales de esto sería cómo la estructura funciona, con sus elementos, cómo funcionan las losas de la estructura. Y son los materiales que hemos ido utilizando, qué rugosidades tenemos dentro del edificio, qué sensaciones nos va a dar, como lo que vamos buscando dentro del edificio. Este otro edificio lo he seleccionado porque es una parte de sostenibilidad donde hemos visto torres y ahora vamos a ver un edificio donde se acopla perfectamente al terreno. Busca cómo es el terreno y se involucra con él, casi desaparece con él. Es un edificio que está en Burgen, en Suiza. Es un hotel y este es el paisaje que vamos a tener, tanto en primavera como en invierno. Tenemos las montañas del fondo, las vamos a tener siempre nevadas, de hecho se puede esquiar todo el año. Tenemos glaciares y las cuestiones típicas de esta zona son estos graneros que son de madera. Están sobreelevados porque cuando nieva pues hay hasta 2 metros de nieve y luego entonces se sobreelevan para no quedarse totalmente enterrados. Burgen es una zona donde hay turismo, sobre todo es un turismo deportivo, donde tienen tanto actividades de invierno como actividades de verano. Su máxima visual, su mayor atractivo visual, para nosotros sería todo, por nosotros, a un madrileño como yo, sería todo porque es un paisaje maravilloso, pero para ellos es la montaña esta que llaman el Bischofshof, que es la montaña más alta que tienen y que está todo el año nevada, tienen ahí un glaciar. De forma que, aunque en principio la radiación directa por estar en el hemisferio norte es por el sur, y ellos su sur es un bien muy preciado, las zonas norte tienen radiación indirecta y se comportan como si tuviesen radiación directa por el Bischofshof que está siempre nevado. Entonces, esa reflexión que tienen por la nieve hace que reciban tanto sol de norte como de sur. Por otro lado, como está situado en un pequeño valle, como vemos, este de aquí, a gran escala es este de aquí, las nubes, ese valle les protege de las nubes de forma que casi todo el año tienen sol, no tienen ningún día que no reciban radiación directa. Como focos, esta es la parcela donde se sitúa el proyecto. Esta es la parte del pueblo y aquí hay otra parte, luego son casas diseminadas. Sabéis que aunque esto sea una zona de esquí, se esquía entre las casas y son viviendas todas unifamiliares. Y aquí hay una zona donde hay otro hotel ya situado que ya tiene más años y está más consolidado. Luego tendríamos como focos, tendríamos el foco del pueblo propiamente dicho y el otro foco de las otras plazas hoteleras. Y luego el nuevo centro que queremos colocar, que es este nuestro. Tenemos las visuales del sol, y luego tenemos las visuales de lo que es el valle y las visuales del Bischofshof, que es
su montaña más preciada. En principio, ellos querían colocarse en una situación del solar que era en esta situación. Hay veces que un promotor por circunstancias piensa que una situación es mejor que otra y te encarga el proyecto te dice este es el solar, pero lo quiero situar aquí. Tú cuando empiezas a hacer los estudios empiezas a ver que hay otras mejoras si nos colocamos en la parte opuesta y que no por ello vamos a menospreciar esa parte porque lo único era porque él tiene una casa al otro lado y quería tener la misma visual que tenía en ese momento. Luego no quería que nada interfiriese en esa visual. Luego vimos que tenía bastantes inconvenientes el situarse donde él quería situarse. Por un lado, no había una conexión, porque ahí no había nada. Había un remonte que veis aquí dibujado, pero no había nada más. Mientras que nosotros uníamos con esa parte hotelera que luego teníamos aquí delante. Luego sí que sería unión entre el pueblo y esas viviendas que estaban situadas alrededor de esas zonas hoteleras nuevas. Por otro lado, no teníamos que desplazar. Si nos colocamos en esta situación, había que desplazar el primer remonte que hay para subir a la zona de esquí y la zona esquiable de niños y de aprendizaje iba a ser menor que si colocábamos nuestro edificio en esta situación, manteniendo el remonte donde estaba y no cambiándolo de lugar. Por otro lado, el acceso. Esta calle es una calle más, a pesar de que tienen que quitar el quitanieves, pero es una calle que se utiliza durante todo el año y el acceso es más fácil colocado en esta situación que en esta otra. Es un acceso directo, tanto para coches, etc. Si hacemos el estudio energético de esas fachadas, en esta situación, fijaros cómo la radiación es mayor de esas fachadas, la radiación es mayor en época de verano y menor en época de invierno, que es cuando necesito radiación directa para calentarme. Si lo coloco en la situación nueva, teníamos justo al contrario, casi una línea recta y un poquito más de radiación directa en época de invierno. Esto fue lo que más le hizo cambiar. Las otras cosas, el promotor decía, bueno, el promotor que era en la ciudad, el alcalde decía, bueno, eso lo puedo solventar, eso no me importa. Pero cuando llegamos aquí, sí que le importó. Dijo, o sea, que yo colocando aquí voy a gastar más energía que colocándolo aquí. Eso fue lo que más le importó y lo que dijo, vamos a cambiarlo de sitio, la construcción. Cuando hablábamos con él, tuvimos una cena y nos contaba, esa cena nos la amenizó con Rachmaninoff. A él le gustaba mucho el tipo de música clásica y vimos su interés. De forma que buscando elementos que nos pudiesen dar alguna información de cómo iba a ser el edificio y alguna inspiración, estuvimos escuchando esa música de Rachmaninoff. Además, él siempre nos hablaba de la parte mística y él quería un hotel que fuese místico. Escuchándolo, vimos que tenía un disco que además se llamaba On the Rock y dijimos que además era una especie como de roca que estaba con deshielos, y fuimos a la partitura y la transcribimos en forma geométrica, esa partitura, ¿vale? Esa partitura vimos como tenía como quiebros que nosotros ya veíamos rocas, ya habíamos visto esos quiebros, los habíamos visto en la naturaleza que tiene el disco. Esta es una vista de la que dibujamos cuando estábamos ahí. ¿Ven? Pues vimos elementos como estos quiebros que se van teniendo, esas hendiduras que se encontraban en los terrenos, en las montañas, viendo desde el Google. Vimos cómo podíamos esas hendiduras a lo mejor hacerlos con telas o hacerlos con el propio terreno, qué ocurriría. Porque además esas hendiduras los encontrábamos en el paisaje que ellos tenían en sus montañas, tenían esas rocas, esos quiebros, esas maderas que estaban con esos agujeros, y cuando hacíamos un zoom sobre sus maderas, sobre sus graneros que tenían. En época de verano, de primavera, también podíamos ver esas quiebras, esas piedras que tienen ya sus montañas. Luego vimos que teníamos realmente como dos focos y teníamos algo dentro que íbamos a ir fracturando esas rocas, íbamos a ir fracturándolas como su propio terreno y como nos lo indicaba, y vislumbrábamos en esa música
que nos decía el propietario, el alcalde. Vimos incluso cómo se deshielaba, colocábamos hielo y vimos cómo a través del tiempo podía deshielarse, cómo era esa factura del hielo. Este es el primer dibujo que dibujamos en la propia nieve, era el único elemento que tuvimos en ese momento, pero cómo se fue cambiando a través del tiempo con esas maquetas que hacíamos de plastilina y cómo se iban modificando y cómo iban buscando esa forma de esas piedras que si iban en línea, luego empezaban que si ya conformaban de otra forma, el quiebro iba apareciendo no solo en este elemento, sino que ya aparecían los elementos. Cómo hacíamos maquetas también con la propia chapa y rompíamos a ver qué ocurría. Esta la hicimos en madera, ¿vale? Donde al final teníamos, aquí está, digamos, el pueblo, ¿vale? Aquí teníamos la central donde se compraban los tickets de remontes. Aquí recuperábamos unos graneros para colocar los sitios de alquiler, de esquí, venta de material deportivo, etc. Esa es una pequeña plaza que recogía ese primer remonte que subía, ¿vale? Lo recogía como lugar de estancia un poco elevada para ver el pueblo y lo recogía de estancia. Y aquí empezaba el quiebro, una hendidura en el terreno que ya se dirigía a la zona de lo que es el hotel. El hotel que ahora veremos que se dividía en una zona más de restauración, la zona de spa, habitaciones que tenían estos dos elementos y estas habitaciones como más privadas, de forma que había varios tipos de habitaciones que ahora veremos. Estos son elementos conceptuales que veíamos de quiebros que íbamos a hacer, de cómo iban a ser esas hendiduras, cómo también se iba a rajar también la propia arquitectura de esos elementos, iba a ser rajada. Todos son dibujos del proceso que íbamos sacando, íbamos diseñando incluso en habitaciones pequeñas, etc. Esto es un poco el uso tanto de áreas públicas, restaurantes, centro comercial, cómo íbamos a dividir toda la función programática del edificio. Esta es una imagen ya de cómo es la planta. Aquí vemos el pueblo, aquí vemos la calle principal. Esto es la zona que decía que era del remonte con los elementos de alquiler y etcétera de material deportivo, nuestra plaza. Este es el quiebro ese que ya se mete dentro para acceder, que es también zona comercial. Aquí había unas pequeñas habitaciones más de uso juvenil como apart-hotel. Aquí ya pasábamos a hacer restauración, aquí habitaciones más familiares y aquí habitaciones como más elitistas y totalmente enterradas en el terreno y incrustadas dentro de este terreno. Esta es la planta, esta es una de las secciones, la planta con sus usos, la planta, íbamos por niveles porque realmente como estaba enterrado, pues a nivel más 7, el nivel más 12. Esto es las distintas habitaciones que vamos a tener, cada uno de los usos, cómo se van a utilizar y si podían ser utilizadas todo el año, etc. Esta es una visión para que, como está totalmente integrado con ese ambiente, incluso las estaciones que están aquí son como quiebros que se alzan pero casi no se ven, como esa grieta, aunque pasamos por aquí por debajo, lo que vemos es una grieta nada más, porque es la carretera va por ahí encima, nosotros vamos por debajo andando. Tiene una sección, como vemos, los edificios se rajan, los edificios son de hormigón y cuando se rajan aparece la parte esa interior que es como de madera, mezclábamos el hormigón con la madera y cómo se raja ese hormigón y aparecen esos edificios con estas zonas estanciales, como estos son los graneros esos que veíamos antes. Esta es la imagen de esa Suiza y la imagen con nuestro hotel. Como veis, forma parte más de lo que es la arquitectura que ellos tienen. Entonces ya otra sección, es como está totalmente enterrado ese quiebro. Esto sería un estudio de cómo son cada una de las fachadas para comprobar efectivamente que las orientaciones que tradicionalmente se han hecho por sol o por vistas mantiene lo mismo que nuestra edificación. Entonces nos comprueba que efectivamente nos hayamos situado bien a la hora de colocar nuestro edificio.
Los materiales, son los materiales que hay en la zona, que podemos hacerle fotos y podemos ir viendo. Vemos cómo amontonan esas maderas para luego calentarse ellos. Ese amontonamiento es lo que juntamos, ese gris de la madera ya tratada de los años, con esa madera que va a ser consumida, donde lo juntamos y hacemos esas grietas de hormigón con la madera a la hora de romperse ese edificio como una roca que se abre y aparece el interior, que es esa madera con ese hormigón. Una vista interior, unas vistas exteriores con las montañas del Birchholm, que lo veis allá al fondo. Veis cómo estas están totalmente enterradas, no sobresalen nada ni siquiera ese quiebro que hablábamos antes hasta llegar a la parte principal. Bien, y después de todo esto hemos visto pues edificios más integrados, son todos edificios terciarios, uno de viviendas al principio, como más normal, ¿vale? Pero dentro de sostenibilidad hay un punto que no podemos nunca olvidar, que es la parte que hablábamos de cultural, la sostenibilidad humana. Este es un trabajo que yo hago con mis alumnos, se llama está dentro del grupo Lighter of Life, y se hace un taller con los alumnos, se preparan unos elementos que son simplemente una botella de Coca-Cola con un tapón, no sé si lo veis por aquí, bueno, es la botella de Coca-Cola con un tapón y un elemento alrededor que es una chapa. Entonces se pone silicona todo alrededor para que sea totalmente impermeable. Hay una zona de Madrid que se llama la Cañada Real, no sé si alguno lo habrá oído o algo. La Cañada Real se divide en seis zonas de la Cañada Real. Hay una zona que todo es ilegal, hay una zona que es la zona 6, que es la zona peor. La zona esa peor está cerca de unos vertederos, del vertedero de Mandengómez, ¿vale? Luego encima no es nada saludable. Está la parte derecha y la parte izquierda. La parte derecha es gente muy pobre, casi todo de etnia gitana, donde es muy difícil integrarlos dentro de la sociedad. Y la parte derecha es una mezcla de etnia gitana con payos, como dicen ellos, donde se dedican a la droga. Es muy fácil que los niños, que el otro lado, el lado derecho, que se dedican a vivir de lo que van recogiendo y pueden vender como material reciclado, ¿vale? Es muy fácil que crucen del lado derecho al lado izquierdo. Además que tienen problemas de integración en el colegio, que aunque tienen escolaridad obligatoria y gratuita, tienen problemas de integración. Para acceder a ellos no fue nada fácil, porque como os digo, a nosotros nos ven como payos y no somos nunca bien recibidos. Luego acceder a ellos siempre se puede acceder a través de un grupo de etnia gitana, donde intentan ayudarlos para que esos niños tengan lugares para estudiar, etc. Viven en chozas directamente hechas por ellos, que son estas de aquí, donde no tienen ningún tipo de ventanas, no tienen iluminación, no tienen agua potable, no tienen nada, ¿vale? Ni siquiera acceso a poderlo tener en un futuro. Yo digo que es una zona que realmente no tendrían que estar ahí, tendrían que ser realojados en otro sitio, pero tampoco quieren ser realojados. Luego, con nuestro sistema, después de unos meses de estar hablando con ellos, fuimos capaces de enseñarles, colocamos un par de ellos y les enseñamos cómo se pueden ellos construir sus propias bombillas, que llamamos bombillas. Por eso se llama 1 litro de luz, porque gracias a esos se coloca en el interior, se coloca agua con un poco de cloro para que el agua no se pudra, porque va a estar ahí eternamente metida, ¿vale? Se cierra el tapón, como se coloca, como lo veis aquí colocado, ¿vale? Es una chapa más dentro de su vivienda, porque son todo chapa, ¿vale? Y, como veis, pueden iluminar una estancia donde la gente nos decía: es la primera vez que me peino viéndome en el espejo, porque hasta ahora no tenía cómo verme. Es la primera vez que cocino y se me cae un cubierto y mi hijo no se corta con ese cubierto o no se daña con ese cuchillo, porque yo, mientras él gatea, yo no veo dónde se ha caído. Y bueno, pues aquí veis ya cómo ellos aprenden a colocar sus propias bombillas de luz y bueno, y es una forma más de ver la sostenibilidad.
Proximidad no es para unos rascacielos ni para unas viviendas, sino es para todos. ¿Vale? Bueno, esto es los criterios que tenemos de sostenibilidad, que os lo dejaré porque son unos criterios que tomamos nosotros y los vamos escribiendo. Yo con mis alumnos los voy escribiendo para que ellos tengan como un guión de todos los criterios que podemos tener a la hora de diseñar, ¿vale? Tanto desde un principio hasta el final de la obra. Bueno, muchas gracias. Bien, excelente, realmente toda la disertación que teníamos, esta charla de compartir las experiencias. Vamos a esperar que se puedan encender aquí también las luces. Y ahora, aprovechando, porque hay que quitarle el máximo a nuestra querida arquitecta, está limitado aquí nuestro micrófono inalámbrico por si quieran realizar alguna pregunta, alguna consulta, para luego llevar nuevamente a cada uno de nuestros sitios laborales para aplicar estas experiencias. A ver, ¿hay alguna pregunta de este sector? Muy bien, parece que quedó perfecto. Quedó perfecta la disertación. Muy bien, entonces un caluroso aplauso porque se entendió perfectamente. Muchísimas gracias a la arquitecta Beatriz Inés Rosales, que ha preparado esta presentación de sus experiencias de construcción sostenible. Muy bien, antes de entonces pasar al momento del refrigerio, queremos darles entonces la palabra para una presentación sobre el ciclo de charlas sobre productos compatibles con construcción sostenible, a cargo del ingeniero Robert Duarte Rodríguez, gerente de posicionamiento estratégico del grupo Luminotec. Buenas noches, lo mío es corto, creo que escuchamos bastante. Gracias, arquitecta, por tantos conceptos y compartir tantas experiencias, ¿verdad? No sé qué podemos decir, qué podemos encontrar que vaya en contra de estos conceptos, qué podría ser una contraindicación para esto. Por eso es que nosotros como Grupo Luminotecnia, con el Consejo de Construcción Sostenible y la PROCONS, decidimos empezar a hacer más actividades como esta. ¿Qué queremos hacer y cómo vamos a hacer? Bueno, entendemos que estos conceptos y esta experiencia la tenemos que aterrizar en Paraguay. Son conceptos muy interesantes. Vimos que Paraguay necesita un poco más de 2 veces su territorio para limpiar todo lo que producimos. O sea, estamos, creo yo, a tiempo. España está peor, pero bueno, nosotros preocupémonos por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr aterrizar eso? Bueno, nosotros como grupo empresarial queremos poner nuestro grano de arena y continuar cargando conocimientos y experiencias sobre esto. Y antes de entrar a mostrarles lo que vamos a continuar haciendo a lo largo del año, solamente quiero compartir con ustedes una pequeña presentación del grupo, porque quizás muchos conozcan Luminotecnia, pero probablemente muchos no conozcan al grupo Luminotecnia como tal y qué empresas nosotros integramos. Entonces, en el 2009 nosotros nos consolidamos como empresa en el sector eléctrico. Empezamos en el 81 con una pequeña fábrica de artefactos de iluminación, era una pequeña industria metalúrgica. En el 91 se crean las primeras tiendas de Luminotecnia. A la fecha son 15 tiendas a nivel nacional, 8 en Gran Asunción, 7 en el interior, en las ciudades más importantes. En el 2003 desembarca BSP en Paraguay de la mano del grupo Luminotecnia. A la fecha tenemos 3 líneas principales de BSP: aire acondicionado, productos de tecnología y eléctricos. En el 2004 se abre una distribuidora de productos eléctricos que es parte del grupo, que se llama Distrisol. Distrisol atiende todo el país a través de centros específicos por zonas. En el 2006 se crea una empresa dedicada a lo que es tecnología y redes que se llama Netza,
que tiene varios casos de éxito, tanto con empresas públicas y privadas. En el 2008 se abre una empresa que se llama Premium, que trabaja todo lo que es construcción en seco, y es uno de los conceptos que queremos compartir también, ahondar después en las presentaciones técnicas. Este es un hotel muy conocido que se hizo con esa tecnología y con esa empresa. También en el 2009 se abre una nueva empresa que es Incel, instalaciones electromecánicas, con la cual nosotros hacemos sobre todo obras en la industria, pero también hacemos algunas cosas en iluminación importante, ¿verdad? En el 2009 se creó una empresa que es específica para los corporativos, que es Lumicor, que es una de las divisiones más grandes de luminotecnia en el sentido de áreas de negocio. Tenemos una instalación central acá sobre Artigas y atención prácticamente en todo el país a través de sedes en estas ciudades. También en el 2009 se abre la fábrica de cables, que es Condel. Condel tiene un portafolio propio, pero además tenemos un acuerdo estratégico con una empresa que es Conduspar, de Curitiba, de Brasil. Entonces tenemos un acuerdo de complementariedad de fabricación y además de ingeniería de producción. También en el 2009 el grupo, haciendo acciones diferentes a las típicamente comerciales, abre un laboratorio de ensayos eléctricos donde buscamos asegurar un poco la calidad de los productos que fabricamos, importamos y comercializamos en el mercado nacional, con ensayos y calibraciones para nivel industrial también. En el 2011 se suma al grupo la última empresa, que es Pintusol, que es una empresa dedicada a lo que es importación y distribución de pintura, ¿sí? Entonces, esta es la conformación actual del grupo Luminotecnia, y con estas empresas y sus productos fabricados, representados e importados, es que nosotros queremos proponer un ciclo de charlas que va a ser continuación de esto que vemos, ¿verdad? Un ciclo de charlas sobre soluciones y productos compatibles con estos ejes de construcción sostenible que nos desarrolló brillantemente la arquitecta, ¿sí? ¿Cuáles son esos ejes? Los que tomamos nosotros para seleccionar productos: el manejo de suelo, aguas pluviales y materiales utilizados en la construcción, manejo y uso eficiente del agua, mejorar la eficiencia energética de sistemas de iluminación, ventilación y refrigeración, utilización y reutilización de materiales y buena calidad de los materiales utilizados en los sistemas de iluminación, ventilación y refrigeración, cuidando siempre el tema de eficiencia energética. Sobre esa base de 5 ejes, nosotros ahora proponemos charlas específicas que ya tenemos calendarizadas. La primera va a ser el 25 de septiembre, que vamos a desarrollar todo lo que es soluciones de pinturas ecológicas y amigables con el medio ambiente, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera charla del ciclo que vamos a hacer todavía este año. Después, el 3 de octubre, vamos a hablar un poco de cables y conductores eléctricos ecológicos y atóxicos que la ingeniera justamente desarrolló, que es un producto innovador, ecológicamente amigable. El costo quizás es una barrera, pero cada día está bajando más. Es importante conocerlo y ver en dónde podemos usarlo. El 24 de octubre vamos a hablar bastante de lo que es nuevas tecnologías en construcción en seco, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 charlas en octubre, y en noviembre vamos a hablar de lo que es iluminación eficiente en edificaciones, ¿sí? Eso va a ser el 14 de noviembre, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacerlos? Nosotros tenemos un centro de entrenamiento Lumicor que tiene una capacidad para 70 personas aproximadamente. Este centro queda acá entre el Instituto Geográfico Militar y el Estadio Nicolás Leo de Libertad, más o menos por ahí. Acá estamos. Esto es Lumicor. Bueno, vamos a desarrollar las charlas ahí. Hay profesionales extranjeros y también nacionales que van a estar dictando esas charlas, como les dije, sobre los ejes que desarrolló la arquitecta, ¿sí? La idea nuestra es generar más contenido, socializar productos que probablemente, como decía la arquitecta, en construcción normal, en la construcción, en la arquitectura tradicional no son utilizados, pero que están disponibles, que con estos nuevos conceptos nosotros podemos utilizar adecuadamente. Bueno, eso es, entonces esa es nuestra propuesta de ciclo de charlas, y es
nuestra contribución, digamos, como Grupo Luminotecnia a este nuevo concepto, a la idea del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible y también a la idea de la PROCONS. Así es que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, ya comprometerles para que sigamos en este camino. Dijimos que no hay prácticamente contraindicaciones en este concepto, entonces es el camino a seguir. Así es que les invitamos y le agradecemos su presencia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Robert Duarte Rodríguez, gerente de posicionamiento estratégico del grupo Luminotecnia, uno de los grupos que forma parte de la organización con el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, APROCONS y Luminotecnia. Y justamente me confirma el ingeniero que estas charlas son de acceso libre, gratuito. Pueden participar todos sin costo y para continuar con el aprendizaje. Y ahora vamos a cerrar este encuentro con las palabras de la vicepresidenta de APROCONS, la Asociación de Profesionales de la Construcción, la arquitecta Margarita Rivera, a quien ya lo recibimos. Muy buenas noches a todos. Creo que ya no queda mucho por decir y viéndolos a todos ustedes, creo que no terminamos de asombrarnos que hace 2 semanas nada más nos reunimos por primera vez con Robert, con la arquitecta y con Fernando para empezar a idear este evento y que en tan poco tiempo hayamos podido convocarles a todos ustedes y despertar el interés de todos ustedes en este tema que nos apasiona a todos los que empezamos a interiorizarnos de a poco en el mismo, y hoy aprendimos tanto, y de lo tanto que hoy aprendimos yo me quedo todavía siempre con una frase que dijo la arquitecta aquella vez que nos reunimos, que muchos de nosotros dejamos de lado. Creemos, yo tengo el dinero para construir a la manera que yo quiero, yo tengo el dinero para pagar el aire acondicionado que yo quiero, o la calefacción que yo quiera, de la manera que yo quiera. Y ella dijo en aquella oportunidad lo que se me quedó en el oído, y creo que lo podemos compartir con España, que ella dijo que existe allá la frase que aunque yo pueda, España no puede. Yo creo que esa es una actitud que acá también tenemos que asumir. Aunque yo pueda, el Paraguay no puede. El Paraguay necesita que todos nosotros cambiemos de actitud, que cambiemos la manera en cómo concebimos la construcción, que desde el vamos, desde el diseño, como hemos visto hoy, que es posible, que busquemos el camino de hacer posible, de mantener en el tiempo el medio ambiente más agradable para todos nosotros y de mejorarlo inclusive. Creo que el Paraguay se lo merece, y desde APROCONS nosotros, como siempre, estamos apoyando cada evento que sea informativo y formativo en este campo, y vamos a seguir colaborando con el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. Estamos muy orgullosos de habernos aliado a ellos y muy agradecidos al UNICOR, que desde que empezamos a conversar hace unos meses con ellos sobre la posibilidad de organizar una serie de eventos, se sumaron con ganas, con ánimo, con mucho entusiasmo, ayudando, organizando, y es por eso que hoy estamos acá. Y como dijo César Belli hace unos años, la arquitectura sustentable sostiene la vida, y no solo la vida humana, sino la vida del planeta mismo. Y creo que nosotros tenemos algo que aportar. Cada uno donde está, sea que estemos en el sector privado, impulsando lo que ya se está haciendo o mejorando las iniciativas, opinando en todo aquello que tenga que ver con nuestro medio ambiente, con el uso de los recursos que son de todos nosotros, o desde el sector privado donde de alguna manera contribuimos con las construcciones que hacemos, que si bien hay mucho que mejorar, creo que ya somos unos cuantos que estamos buscando el camino hacia hacerlo de una mejor manera y más correcta. Así que muchas gracias a todos por estar, y los invitamos a seguir participando de todos los eventos, sea que lo haga el Consejo, que lo hagamos nosotros desde APROCONS, o que lo hagamos en conjunto como lo estamos haciendo ahora. Participen, capacítense, que el Paraguay necesita que todos seamos cada vez más profesionales y mejores en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Esa fue la
intervención de APROCONS, hemos tenido las intervenciones del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, APROCONS y el Grupo Luminotecnia, los tres que se han unido para organizar esta charla. Muy bien, les invitamos a no retirarse todavía, a pasar aquí al patio, la temperatura está agradable para compartir un refrigerio. Por la presencia de todos, muchas gracias, muy buenas noches y hasta un próximo encuentro.